Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, en esta nueva etapa, siguiendo con todo lo que es la teoría de cortes, lo que vamos a estar haciendo ahora, de la misma manera que hicimos con, ¿se acuerdan de aquel ejemplo de corte por un plano? Vamos a estar haciendo una analogía muy similar, lo único que en este caso con una pieza que va a tener características que vamos a tener que hacerle un corte que se llama por planos paralelos. Y bueno, ya pasando un poco a lo que es el ejemplo concreto y la pieza, bueno, la estamos viendo. eh, lo que más interesa que se sepa es cuándo se tiene que utilizar y cómo es el corte. Fíjense esta pieza y traten de compararla con la del ejemplo del corte por un plano, que se ha dado de una manera muy similar. Fíjense esta y traten de ver cuáles serían las diferencias. Yo ahora voy a transparentarla para que se entienda. Miren lo siguiente. Nosotros cuando utilizamos un corte, el corte lo utilizamos para poder denotar, hacer ver accidentes o características de las piezas que en las vistas principales, en la vista anterior, en la superior o en la lateral izquierda, no podía acotar ya que había algo que me lo ocultaba. Y fíjense particularmente en esta pieza cómo se denotan ciertos ocultos, pero particularmente en esta zona. Fíjense lo siguiente. Yo si presento una vista, sea anterior, superior, lateral, izquierda, con estas características, va a haber ciertas medidas que hacen a la pieza, por ejemplo esta profundidad, esta de este lado. Fíjense que acá también tenemos nervios, que bueno, más adelante vamos a ver que no se van a rayar. Y acá tenemos otro accidente más que denota características de no poder acotarse. Por eso es que vamos a tener que aplicar este tipo de corte que, como ya vimos en el título, se llama por planos paralelos. Y como yo me doy cuenta, como yo primero que todo conozco cuál es el tipo de corte, por qué se llama así y por qué lo tendré que utilizar. Fíjense las características de la pieza. Recuerden que acá teníamos accidentes, digamos, que son imposibles de acotar así nomás en vistas múltiples, en esta zona también y en esta también. Y fíjense la diferencia que existía entre la pieza que se cortó por un plano y esta. Imagínense que yo utilizara el corte por un plano y lo adecuaría a esta zona. Hago que mi plano de corte esta zona. Fíjense cómo quedaría. Vamos a hacer como como lo hicimos anteriormente. Traemos el plano de corte hasta esta zona. Supónganse que la que queremos analizar es esta y le damos el OK. Fíjense como si a mí me hace denotar el corte por un solo plano, me hace ver que esa profundidad ya el corte me la estaría resolviendo para poder acotar, pero en esta zona no, y en esta zona digamos no denota la cota real, me lo corta, digamos, mal. Imagínense si en vez de trabajar, de querer solucionar esto, solucionamos acá, volvemos de nuevo a hacer el trabajo este de llevarlo en este caso hasta la mitad, que es está bien centrado este hueco. Y fíjense lo siguiente, acá en esta zona sí me está denotando, me está haciendo ver el diámetro máximo que son los necesarios para poder acotarla a la pieza, pero en esta zona ya me borró los accidentes y acá todavía no empezó. Entonces digo yo, ¿cómo hago para resolver esto? En una primera impresión se puede decir que utilizo tres cortes. Hago un corte por un plano acá, un corte por un plano acá y un corte por un plano acá. La respuesta es sí, se puede hacer tranquilamente, pero yo estaría, digamos, como sobrellenando el plano y estaría dando información por ahí, estaría dibujando de más, estaría dando zonas. Si yo hago el corte por acá, acá también va a quedar algún rezago de pieza que en realidad no me está marcando la cota que yo quiero mostrar. Entonces, lo que se dice en normativa y el tipo de corte, se utiliza el corte por planos paralelos.
que básicamente es un corte, un solo corte, que comenzaría en esta zona, pasaría por acá, y acá, en vez de continuar recto como un solo plano, quiebra, ¿no es cierto?, hasta la altura de, digamos, donde a mí, de la zona donde a mí me hace falta denotar fielmente las medidas en el segundo accidente, si podemos decir, accidente del medio. Se continúa cortando, o sea, se continúa de manera paralela al primer plano de corte, por eso se llama corte por planos paralelos. Y luego, cuando ya termino de, digamos, cortar la zona que a mí me interesa, vuelvo a quebrar con el corte, y asimismo vuelvo a encontrar ese mismo plano, como el que estaba acá y el que estaba acá, para pasarlo por la, digamos, la tercera zona. En este caso son 3 accidentes, si tengo 4 va a ser 4, si tengo 5 van a ser 5, y termino de cortar la pieza. Ahora bien, para que esta explicación siga siendo gráfica, y antes de pasar más a la parte de planos, les quiero indicar cómo yo les indiqué así con la punta del cursor, cortaría con este tipo de planos. Fíjense una cosa, vuelvo a poner la pieza como estaba antes. Recuerden que el corte se llama por planos paralelos. Los planos paralelos de corte van a ser el que está en esta dirección, el que está en esta y el que está en esta. Estos quiebres que yo hago son auxiliares. No se imaginen que el plano, que esta parte, esta zona, digamos, también es plano de corte. El plano de corte va a existir acá, acá y acá. Todo lo vertical es de acompañamiento para poder ver gráficamente hasta dónde llegaría el segundo plano de corte. Y bueno, lo que les quería decir es y mostrar cómo quedaría la pieza, en realidad cómo ustedes se la tendrían que imaginar una vez ya cortada. La pieza quedaría de la siguiente manera. ¿Se entiende? Fíjense esto. Yo lo que hice fue cortarla como les indiqué, acá, en esta zona, en esta zona y en esta zona. Y miren, a mí me deja ver el corte, la zona, digamos, complicada para esta acotación, la veo, para esta también y para esta también. ¿Qué tiene de bueno de esto? Que con un solo corte, y muy acompañado de las características de la pieza, yo puedo denotar todos los accidentes y no hace falta hacer varios cortes por un plano. Ahora bien, continuando y ya entendiendo de manera un poco más tangible cómo sería la definición del corte, la resolución, cómo se tendría que ver la pieza con esta característica del corte, pasaríamos a lo que es la parte planimétrica, ya más de las vistas propiamente dichas. Y acá las tenemos. Fíjense que obviamente primero vamos a estar viendo las 3 vistas principales, donde tenemos la anterior, como lo veíamos muy seguido en el otro programa, digamos de frente a los accidentes que se pueden ver todos. Una vista superior, en donde se denota que va a haber complicaciones en cuanto a la acotación, y en el caso de que ustedes vean una pieza cualquiera, ya al ver estas características ya saben que tienen que estar realizando un corte. Y también la vista lateral izquierda, en donde también se denota que existe una parte bastante complicada con respecto a los ocultos. Fíjense que es re complicado definir medidas y cotas de accidentes internos debido a que está todo en oculto. Y ahí es donde se tiene que utilizar la acotación por planos paralelos, y la vista, el corte, digamos, quedaría de la siguiente manera. Fíjense cómo están colocadas la línea de los planos con sus extremos en un color más oscuro, y también la vista en sí del corte. Fíjense comparando lo que es el corte con la vista superior.
En características de líneas no presenta mucha diferencia. Lo que sí presenta diferencia es en las zonas visibles que están acá y en las zonas ocultas que están acá. ¿Se entiende? Con estas características, o sea, habiendo resuelto el corte de esta manera, vemos que queda al descubierto todos esos accidentes internos inacotables, digamos, para su propia acotación. Otro detalle más, fíjense que en este caso también la pieza posee unos nervios que a la hora de realizar el rayado no se tocan, no se rayan. Esto por normativa, recuerden. Y también fíjese la nomenclatura que se le colocó al corte. Fíjense, y ya cerrando un poco con este ejercicio, un pequeño detalle que tiene que ver con estos escalones que se realizan, que yo les contaba que no corresponden a planos de corte, sino que el plano de corte está acá, acá y acá, que ayudan de manera auxiliar a indicar el principio y el final del plano de corte, digamos. Y fíjense lo siguiente, acá habré como un escalón, pero acá arriba no se denota con una línea llena, una línea visible, continua, debido a que, digamos, no aporta nada, complicaría la resolución del corte. Es importante, al ver esto, al ver este corte, también saber, por estas características de plano, que se trata de un corte por planos paralelos. Porque si yo veo esto solamente, al ver el corte, no me doy cuenta si es un corte por planos paralelos o un corte por un plano o un corte por planos concurrentes. Sí o sí necesito esta característica en esta vista y el plano y el corte propiamente dicho para poder entender la resolución completa del ejercicio. Entonces ya habiendo conocido esto, espero que se pueda haber entendido lo que es lo que respecta al tipo de cortes por planos paralelos, y ya nos seguiremos viendo en algún otro momento.